Hago de su conocimiento que recibimos un dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Código Penal Federal en materia de delitos contra el ambiente y la gestión ambiental. Consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si autoriza que se incorpore a la agenda de este día para su trámite. Consulto a la Asamblea en votación económica si autoriza que se integre al orden del día de hoy el dictamen descrito. Quien esté por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quien esté por la negativa, a favor de levantar la mano. Quienes se abstengan, a favor de levantar la mano. Sí se autoriza su incorporación, señora presidenta. En consecuencia, procedemos a su trámite. El dictamen se encuentra publicado en la Gaceta y está disponible en el monitor de sus escaños. En esa virtud, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 193 y 195, numeral 2 del reglamento del Senado, es de primera lectura. El dictamen considera una minuta recibida el 27 de noviembre del año en curso. Se encuentra publicado en la Gaceta. No obstante, el numeral 1 del artículo 193 del reglamento del Senado señala que los dictámenes se publican cuando menos 24 horas antes de la sesión del Pleno en el que son puestos a debate y votación. En consecuencia, solicito a la Secretaría que consulte a la Asamblea en votación económica si autoriza dispensar el requisito de publicación de 24 horas a efecto de que pueda ser discutido y votado en esta misma sesión. Proceda a la Secretaría. Con gusto, presidenta. Consulto a la Asamblea en votación económica si autoriza que se dispense el requisito de 24 horas de publicación del dictamen. Quien esté por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quien esté por la negativa, a favor de levantar la mano. Quienes se abstengan, a favor de levantar la mano. Sí se autoriza, señora presidenta. Procedemos en consecuencia. Consulte ahora la Secretaría a la Asamblea en votación económica si autoriza que se omita la segunda lectura del dictamen y se ponga a discusión de inmediato. Consulto a la Asamblea en votación económica si autoriza que se omita la segunda lectura del anterior dictamen. Quien esté por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quien esté por la negativa, a favor de levantar la mano. Quienes se abstengan, a favor de levantar la mano. Sí se autoriza la omisión de la segunda lectura, señora presidenta. En consecuencia, se concede el uso de la palabra al senador Javier Corral Jurado, presidente de la Comisión de Justicia, en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del reglamento del Senado de la República. Tiene la palabra, senador, hasta por 5 minutos. Gracias, presidenta. Es muy rápido la explicación que haremos de este proyecto de dictamen que ponemos a su consideración y que desde ahora mismo pedimos a todos los miembros del Senado de la República que puedan avalar con su voto esta importante reforma al Código Penal. Se trata de una minuta remitida por la Cámara de los Diputados que reforma diversas disposiciones del Código Penal Federal en materia de delitos contra el ambiente y la gestión ambiental. Como ya lo informó nuestra presidenta, esta minuta llegó por la colegisladora el pasado 25 de noviembre y se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos del Senado de la República. Esta reforma lo que fundamentalmente busca, como cualquier norma penal, pues es disuadir al sujeto activo. Y para ello se propone incrementar las penas, esto no con el fin o con el afán único de implementar castigos más severos, sino, como se ha dicho, de incidir
de forma positiva en la conducta de los sujetos activos y lograr disuadirlos. Del mismo modo, y buscando ampliar la forma en cómo los sujetos activos tomen responsabilidad de los hechos cometidos, se ha considerado a la persona jurídica como responsable en la afectación y comisión de diversas conductas delictivas en las que, derivado de la actividad propia de la persona moral, cause daño al ambiente, al medio ambiente, a los recursos naturales, incluyendo flora y fauna, ya sea por falta de prevención a la hora de aplicar las medidas de seguridad o bien porque de forma deliberada ordene su realización. Con la misma intención de disuadir la conducta del sujeto activo, se han reforzado las penas con la actualización de las sanciones económicas o multas, lo que lleva sin duda a que una vez que las autoridades se encuentren ante detenciones por tales delitos, se busque no solo la pena privativa de la libertad, sino el pago de la multa y la reparación del daño causado al ambiente. Esta mañana, en la discusión de las Comisiones Unidas, hubo una deliberación muy importante, primero en torno de las penalidades que se incrementan. Hubo inquietudes muy razonables de que no solo el aumento de las penas disuadirá al sujeto activo de conductas ilícitas, pero que en el conjunto de los nuevos tipos que configura la reforma y entendida en la nueva tipología, por supuesto que las penas y el incremento de las penalidades se entienden. Pero también hubo la propuesta de modificar algunos de los tipos de las conductas y de las sanciones que se integran en esta reforma, y por ello se decidió, a propuesta del senador Enrique Insunza y por aprobación de la comisión, que aquí desahogáramos dos reformas, dos ajustes al dictamen mediante reserva que, siendo inquietud propia del senador Insunza, él presentará y pondrá a consideración del Pleno. Y desde ahora yo puedo informar a los miembros del Senado que estamos de acuerdo con los cambios que el senador Insunza propondrá, no solamente en la adecuación del tipo y su penalidad, sino también en esta actualización de UMAS por días de multa, para tener una concordancia con todo lo que el Congreso de la Unión ha hecho en este tema. Es todo y es cuanto, Presidenta. Muchas gracias, senador Javier Corral. Ahora iniciamos con la discusión del dictamen en lo general, por lo que tiene el uso de la palabra la senadora María del Rocío Corona Nakamura del Partido Verde Ecologista de México para hablar a favor. Tiene la palabra hasta por 5 minutos. Consejera Presidenta, estamos defendiendo el derecho humano a un medio ambiente sano, reconocido en el artículo 4 constitucional y exigido por millones de mexicanas y mexicanos, que saben que sin ecosistemas sanos no hay salud, no hay economía, no hay vida. Esta reforma es una respuesta firme, necesaria y urgente ante el deterioro ambiental que hemos permitido por décadas y que hoy, bajo el liderazgo del Gobierno de México y de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, decidimos enfrentar con toda la fuerza del Estado. Porque la protección del ambiente no es un discurso aspiracional, es una obligación constitucional, un deber ético y una responsabilidad colectiva que no admite retrasos ni titubeos. México ha sido testigo del daño inmenso que provocan las descargas tóxicas en ríos, el saqueo de nuestros bosques, el tráfico de especies silvestres, la introducción de organismos genéticamente modificados que dañan ecosistemas enteros, la pesca ilegal, el desmonte para lucrar con la tierra y, en los peores casos, la intervención de grupos delictivos como motor de deforestación y destrucción ambiental. Cada árbol talado sin autorización es un acto que lastima a la nación.
Cada río contaminado es una amenaza directa a la salud pública. Cada especie traficada es una herida a nuestra biodiversidad. No se puede permitir que quien destruye el país salga caminando de un juzgado como si nada. Por eso esta reforma es contundente, clara y proporcional, porque la impunidad ambiental ha sido demasiado costosa para México. Este dictamen endurece las penas donde más duela al agresor, a quien contamina, a quien tala, a quien comercia ilegalmente con vida silvestre, a quien destruye ecosistemas, a quien trafica recursos forestales, a quien introduce o libera organismos genéticamente modificados que afectan el equilibrio ecológico, a quien utiliza armas de fuego para apropiarse del patrimonio natural y a quien opera en áreas naturales protegidas como si fueran territorios sin ley. Por primera vez, esta reforma coloca en el centro a las personas jurídicas como sujetos activos de responsabilidad penal. Las empresas que contaminan, que destruyen ecosistemas, que ocultan información o que participan en esquemas de aprovechamiento ilegal de recursos naturales deberán de enfrentar consecuencias reales, no más sanciones administrativas que se pagan con un costo operativo, no más simulaciones ambientales ni auditorías complacientes. Hoy tenemos que poner en esta alta tribuna la responsabilidad que deben de asumir por todas esas tropelías y que lamentablemente no son sancionadas como se debiera. Debemos de cuidar el futuro de México, el futuro de nuestros hijos. ¿Qué es lo que queremos del medio ambiente? El mensaje es claro: quien se beneficie del deterioro ambiental deberá de asumir la responsabilidad penal correspondiente. Este avance representa una victoria histórica en la defensa del interés público y la consolidación de un Estado que no permite que intereses económicos violen derechos colectivos. El Partido Verde Ecologista de México ha impulsado durante años la necesidad de reformas más estrictas para preservar nuestro patrimonio natural. Hoy reafirmamos con determinación que proteger la vida, los bosques, el agua, la fauna y la salud pública no es una postura política, es un deber de Estado. Por eso respaldamos plenamente esta minuta y lo hacemos convencidos de que se encuentra alineada con la visión del Gobierno de México, que ha demostrado que la justicia ambiental también es justicia social. Este dictamen responde al llamado internacional, a los objetivos de desarrollo sostenible y a las recomendaciones de organismos como la Corte Interamericana, que recuerdan a los estados su obligación de prevenir, cooperar y garantizar la protección de la naturaleza por encima de cualquier interés individual. Hoy enviamos un mensaje a quienes han lucrado con la destrucción. Se acabó el tiempo de la impunidad. Ya no será fácil desmontar bosques, deforestar reservas, verter sustancias peligrosas o traficar animales sin enfrentar consecuencias severas. Es cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora María del Rocío Corona Nakamuro. Tiene ahora el uso de la palabra el senador Clemente Castañeda, hasta por 5 minutos, para hablar a favor del proyecto de decreto. Muchas gracias, presidenta. En Movimiento Ciudadano reconocemos que México y el mundo vive una emergencia climática que tiene que enfrentarse con la mayor responsabilidad y seriedad de parte de las instituciones del Estado mexicano. Por eso estamos convencidos que la protección de la naturaleza
debe ser una prioridad de Estado, es una agenda común que debe plantear soluciones categóricas a los grandes problemas que enfrenta la biodiversidad, el aire, el suelo y el agua. La presente minuta, enviada por la Cámara de Diputados, es de vital importancia en el contexto actual de cambio climático, específicamente porque avanza en 3 objetivos específicos desde nuestra perspectiva. Primero, porque establece que dañar el ambiente tiene consecuencias serias. Si bien hemos sido críticos del punitivismo de los años recientes, en los que se ha abusado de la prisión preventiva oficiosa, sí es importante señalar que no creemos en la impunidad. Por ello, destacamos que se incrementen las penas de la mayoría de los delitos ambientales. Esto aplica para conductas como descargas de sustancias peligrosas, desmontes sin autorización, incendios provocados y daños a ecosistemas. Segundo, dotamos a la autoridad de herramientas reales para poder actuar. Este dictamen corrige vacíos que por años permitieron mucha impunidad. Uno de los más importantes es el quebrantamiento de sellos cuando una actividad contaminante es suspendida y aún así continúa operando. También se incorpora con claridad la responsabilidad penal de personas morales, indispensable para enfrentar a quienes dañan el ambiente desde las estructuras empresariales sin consecuencia alguna. Y finalmente, establece que las comunidades estén mejor protegidas porque cada delito ambiental tiene un costo humano, enfermedades, pérdida de agua, pérdida de seguridad y pérdida de oportunidades. En efecto, la justicia ambiental también es justicia social. Reconocemos que este dictamen es un avance real para construir una política ambiental fuerte en el contexto climático que, repito, se encuentra México y el mundo. Como Poder Legislativo, compañeras y compañeros, necesitamos normas más claras, instituciones más fuertes, decisiones valientes que no dependan de coyuntura, que no dependan de la visión energética o climática del gobierno en turno, sino de una visión de Estado con sostenibilidad y de justicia intergeneracional. A pesar de estos avances, no podemos dejar de llamar la atención que el presupuesto real destinado al medio ambiente en México sigue siendo uno de los más bajos de América Latina. Por más que legislemos en la materia, esto será letra muerta si no se acompaña de recursos suficientes. Por ello, a la par que fortalecemos el entramado jurídico, desde Movimiento Ciudadano no dejamos de exigir un modelo completo, integral de protección ambiental. No parches, no reacciones, no simulación. Movimiento Ciudadano va a votar a favor de esta minuta porque representa una base más sólida para que las autoridades puedan actuar con firmeza. Además de que ciertamente envía un mensaje de responsabilidad y sobre todo de que la impunidad ambiental no puede seguir siendo la regla en este país. Queda mucho trabajo por hacer, fortalecer inspecciones, mejorar capacidad institucional, atender incendios, restaurar ecosistemas, garantizar el derecho al agua y al saneamiento y proteger a las comunidades más vulnerables de los efectos del cambio climático. Como Senado de la República debemos seguir fortaleciendo el marco climático en la justa medianía y urgencia que hoy representa los riesgos del cambio climático. Por su atención, muchas gracias. A continuación tiene el uso de la palabra la senadora María de Jesús Díaz Marmolejo del Partido Acción Nacional, también para hablar a favor del proyecto. Compañeras y compañeros senadores, el informe de evaluación global sobre la biodiversidad y los servicios de los ecosistemas 2019, publicado por la Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Biodiversidad y Servicios de los Ecosistemas, indica que la tasa de cambio global en la naturaleza durante los últimos 50 años no tiene precedentes en la historia humana. Debido a la acción del ser humano,
en este último medio siglo se han producido cambios ambientales que normalmente habrían requerido siglos o incluso milenios. Si bien la evolución tecnológica nos ha traído avances excepcionales, también ha sido un vehículo que ha generado una destrucción ambiental jamás observada. Proteger el medio ambiente no es una moda, no es una opción y no es un lujo, es un imperativo de supervivencia que debemos cultivar y promover día a día. En México, en los últimos 4 años, hemos sufrido incendios forestales incontrolables, olas de calor sin precedentes, huracanes devastadores de categoría 5, sequías extraordinarias en todo el territorio nacional. Y finalmente, lluvias atípicas que provocaron enormes daños materiales y sensibles pérdidas de humanas. Por todo ello, el dictamen que está a discusión es de vital importancia, ya que propone aumentar las penas de prisión y económicas para quienes cometen diversos delitos ambientales, especialmente cuando los responsables son personas morales que hasta hoy han permanecido fuera de alcance de este tipo de sanciones. En este caso, el aumento de penas tiene una justificación clara. En nuestro país, el derecho penal no está fungiendo como un factor de conductas que dañan el medio ambiente y tampoco como un mecanismo sancionador efectivo de delitos ambientales. Esto se debe a varios factores, pero entre los más importantes podemos señalar a los siguientes. Los delitos ambientales no son considerados como prisión preventiva oficiosa, lo que permite que los perpetradores de estos actos continúen en libertad cometiéndolos. Las penas, que son considerablemente bajas, y una gran cantidad de estos delitos son cometidos por representantes o empleados de personas morales sin que exista la posibilidad legal de sancionar a estas corporaciones. ¿De qué sirve sancionar al empleado si la gran empresa continuará cometiendo estos delitos a través de otras personas? Estas brechas fomentan la impunidad ambiental y ya no podemos seguir permitiéndolas. Además, existen razones de peso para proteger con mayores herramientas a nuestro medio ambiente. Es completamente racional y constitucionalmente justificado buscar una mayor protección del derecho penal para un elemento esencial para la vida de todas las personas en el país. Si dejamos que de manera impune y para su beneficio económico unas cuantas personas destruyan el medio ambiente y dañen especies y animales, trafiquen con especies de flora y fauna, contaminen nuestras aguas, nuestros bosques y selvas, destruyan zonas de recarga de acuíferos, entre otras conductas, entonces estaremos condenando a las generaciones futuras a habitar en un ambiente menos sano y menos propicio para la vida. Por ello, este dictamen propone acciones concretas como el aumento de penas de prisión que alcanzarían los 10 años de prisión para los tipos penales y básicos, desde 15 años hasta 20 años para los tipos agravados, que no solo nos beneficiarán en el presente, sino que constituyan una verdadera acción de justicia intergeneracional. En tal sentido, las y los senadores del Grupo Parlamentario de Acción Nacional nos sumamos decididamente a este proyecto porque nuestro medio ambiente no puede esperar. Tenemos en nuestras manos la construcción de un mundo mejor para nuestras hijas e hijos y por ello vamos a votar a favor de este dictamen. Muchas gracias. Gracias, senadora. A continuación tiene el uso de la palabra la senadora Lorena Ivette Valles San Pedro, del Grupo Parlamentario
de Morena para hablar a favor. Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros senadores, hoy en día nos encontramos enfrentando un grave problema, el cambio climático, derivado de la explotación irracional de los recursos naturales. Su sobreexplotación, la deforestación de los bosques y las selvas para convertir el suelo forestal hacia un suelo agrícola, así como la extracción de flora y fauna de manera ilegal, son algunas de las acciones ilegales que más han contribuido en la degradación de nuestros ecosistemas. Pero no solo estamos hablando de un perjuicio para el medio ambiente, el perjuicio es para nosotros como comunidad, pues los recursos naturales son la principal fuente de nuestra subsistencia. Con la degradación ambiental no solo provocamos un desgaste incontrolable de los recursos naturales, sino reducimos nuestras fuentes de producción, modificamos el ciclo natural de los ecosistemas y con ello perjudicamos el medio ambiente, cuya relación con nuestra salud es intrínseca. Extraemos flora y fauna provocando desequilibrios irreversibles en los ecosistemas, acelerando la pérdida de biodiversidad, además de poner en riesgo su sostenibilidad. Esta extracción, la mayoría de las veces, se lleva a cabo de manera ilegal, acrecentando el mercado negro de vida silvestre, que en gran medida se relaciona con el comercio de ejemplares en peligro de extinción. El gobierno de la Cuarta Transformación, encabezado por nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, tiene dentro de sus principales compromisos la protección, la preservación y restauración del medio ambiente. Por ello, el dictamen que hoy está a discusión refuerza nuestro compromiso con las y los mexicanos de garantizarles su derecho a un medio ambiente sano. Con esta reforma fortalecemos las sentencias en materia de delitos ambientales, con la finalidad de generar un efecto preventivo que favorezca la conservación de los recursos naturales. La iniciativa aumenta las sanciones contra delitos en materia ambiental, como la tala y deforestación ilegal, la extracción ilegal de flora y fauna, la exposición de desechos peligrosos que atentan contra la salud de las y los mexicanos, así como los delitos relacionados con los animales, como las peleas de perros. Además, cuando los delitos ambientales se lleven a cabo en áreas naturales protegidas, las sanciones podrán aumentarse hasta en 20 años de prisión y 10,000 días de multa. Esto es sumamente importante porque debemos considerar que en las áreas naturales protegidas es donde se concentra la mayor parte de los ecosistemas que no han sido significativamente alterados. Estas áreas naturales protegidas son fundamentales para la conservación ambiental porque fungen con un papel importante para la protección de especies endémicas y en peligro de extinción, así como su participación en la continuidad de los procesos naturales como la polinización, ciclos de agua y captura de carbono, que nos ayudan a combatir el cambio climático. Con el aumento de sanciones a delitos en materia medioambiental que se lleven a cabo en áreas naturales protegidas, ratificamos nuestro compromiso como legisladores y legisladoras para garantizar la preservación de nuestros ecosistemas. En el Grupo Parlamentario de Morena refrendamos nuestro compromiso de proteger, preservar y restaurar el medio ambiente, a fin de que las nuevas generaciones puedan tener garantizado su derecho humano a un medio ambiente sano y con ello mejorar su calidad de vida. Morena votará a favor porque la transformación también es el cuidado, la preservación y la restauración de nuestro medio ambiente. Es cuanto. Muchas gracias. Gracias, senadora.
Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea sobre las reservas de artículos o adiciones recibidas y registradas para este dictamen. Con gusto, Presidenta. Informo a la Asamblea de las reservas presentadas. Del senador Enrique Insunza Cázares, del Grupo Parlamentario de Morena, los artículos 178, 180, 187, 188, 414, 417, 418, 419, 419 bis, 420, 420 ter, 420 quater, 421. Es todo, señora Presidenta. Consulto a la Asamblea si alguien más tiene interés en reservar algún artículo. De no ser así, vamos a recoger la votación nominal del dictamen en lo general. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del reglamento del Senado para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico por 3 minutos para recoger la votación nominal del proyecto de decreto en lo general y de los artículos no reservados. A mí me quitas el pan de leña, pero mira, destrozo aquí. No, destrozo aquí.
Pregunto si falta alguna ciudadana senadora o algún ciudadano senador de emitir su voto. Sigue abierto el sistema. Honorable Asamblea, aprovecho para informarles que el próximo 16 de enero vamos a conmemorar los 110 años del primer Congreso Feminista de América Latina que se celebró en Yucatán, que vamos a hacer una conmemoración, un congreso feminista también, desde luego, el próximo 16 de enero en la sede de Jicotencatl, y que vamos a participar todas las mujeres vestidas con el traje tradicional de Yucatán, que es el terno, que están obviamente invitadas todas las senadoras, también las diputadas, y están invitadas diputadas locales, y desde luego tendremos representación del Poder Ejecutivo, del Judicial y nosotras como el Legislativo. Es una información importante porque desde luego es un reconocimiento a las mujeres que nos antecedieron y que lucharon por la igualdad, por el reconocimiento de nuestros derechos plenos como seres humanos. Y una de las mujeres fue ni más ni menos que Elvia Carrillo Puerto. Por tanto, les queremos informar que se va a celebrar este evento que consideramos de vital importancia, máxime cuando se ha venido legislando a favor de las mujeres como nunca antes en este país, y que, como ha dicho la doctora Claudia Sheinbaum, es tiempo de mujeres. Continúe la Secretaría. Con gusto, Presidenta. Una vez que ha transcurrido el tiempo indicado por la Presidencia, ciérrese el sistema electrónico. Señora Presidenta, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 98 votos, de los cuales 97 votos fueron a favor, 0 votos en contra y 1 abstención. En consecuencia, queda aprobado en lo general el proyecto de decreto. Asimismo, en lo particular, lo que no está reservado. Y por tanto iniciamos con la presentación de las reservas, para lo cual le concedemos el uso de la palabra al senador Enrique Insulza Cázares, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar sus reservas sobre los artículos 178, 180, 187, 188, 414, 417, 418, 419, 419 bis, 420, 420 ter, 420 cuater, 421. Pues a ver si le da tiempo en 5 minutos. Con su permiso, senadora presidenta, con el permiso de sus señorías senadoras y senadores, permítanme darle contexto a la reserva que voy a presentar. Nuestro mayor referente político, el hombre que creó el movimiento de la Cuarta Transformación, Andrés Manuel López Obrador, con motivo de la presentación de su más reciente libro, Grandeza,
reflexionó. Para el pobre, para el humilde, la democracia es sobrevivencia. Es poder mantener a la familia, es tener ingresos para atender la salud o el estudio de los hijos. Para el que tiene recursos, sí, es un deber cívico, pero para los pobres, la democracia lo es todo. Yo nací y me crié en la zona de los Altos de Sinaloa, en una comunidad rural, Batequitas, en el municipio de Badiraguato. Si estoy aquí hablando desde esa tribuna, la más alta de la República, es porque mi padre todos los días subía al cerro y en el cerro cortaba madera, postes, vigas, horcones, estacón. Con eso nos sacó adelante a su familia. Con eso pudo darnos estudios. Por eso las palabras de Andrés Manuel López Obrador deben de resonar con mucha fuerza. La reserva que planteo tiene que ver con esto que estoy platicando. En las comunidades rurales, los campesinos, los ejidatarios, los comuneros hacen sus casas de palo, cortan árboles para hacer sus chozas. Muchas veces, la mayoría de ellos les ponen techo de las palmas que crecen ahí mismo. Si este dictamen se aprobara tal y cual se ha presentado a este pleno, esos campesinos, esos comuneros serían perseguidos penalmente, porque no podrían cortar un árbol, no podrían cortar la palma con que hacen sus casas, porque aquí estaría prohibido, contemplado con el carácter de delito. Por eso, en esencia, nuestra reserva plantea adicionar un último párrafo al artículo 418 para establecer que no cometen el delito en el caso de las fracciones primera, segunda y tercera párrafo primero de dicho artículo 418, las personas campesinas, ejidatarias, comuneras o que habiten en el medio rural, cuando las conductas descritas las realicen para la satisfacción de sus necesidades básicas. Por otro lado, la reserva también plantea dar cumplimiento a la ley que establece el valor de la unidad de medida y actualización. El dictamen hace remisiones a un sistema ya superado, el de los días multa. Por eso estamos proponiendo que las remisiones sean, tal cual lo establece la ley de la materia, a la unidad de medida y actualización. Les pido de manera muy comedida, de manera muy sentida, a los senadores de todas las fuerzas políticas que hagan el favor de acompañar esta reserva. Es por la justicia para los más humildes, la justicia para los más pobres de México. Muchas gracias, es cuanto. Consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión. Con gusto, Presidenta. Consulto a la Asamblea en votación económica si se admite la discusión. Quien esté por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quien esté por la negativa, a favor de levantar la mano. Quienes se abstengan, a favor de levantar la mano. Sí se admite a discusión, señora Presidenta. En consecuencia, está a discusión. Estoy esperando el registro, sí, de oradores, de oradoras. Sí, tiene el uso de la palabra la senadora Lucía Trasviña. ¿Pasa a tribuna? Mejor.
posteriormente la senadora Malú Micher y posteriormente también la senadora Verónica Camino. Gracias. Con su permiso, Presidenta. Efectivamente, el gran sentir del compañero Insunza respecto de la reserva que presenta tiene un gran fundamento. Un fundamento que no solamente debe de contener el aspecto legislativo, el aspecto humano debe contener, y es lo que contiene su reserva, compañero senador. El aspecto humano, porque es respetar también los usos, tradiciones, costumbres de nuestros pueblos, de nuestras comunidades rurales. Durante décadas o cientos de años, nuestras comunidades, nuestros rancheros, construyeron sus viviendas con madera seca, obtenida de los alrededores de los parajes habitados por ellos. No es justo que existan penas o sanciones para quienes están utilizando esos recursos. Amén. De que son millones de hectáreas las áreas naturales protegidas, donde están asentados miles de ranchos, están asentados ejidos, comunidades, centros de población, están cuidando el agua, están cuidando la tierra, están cuidando el entorno y nadie les paga por hacerlo. Son los trabajadores honorarios que ha tenido este país y que merece que volteemos a verlos y hacerles justicia. Gracias. Gracias, senadora Lucía Trasviña. A continuación tiene el uso de la palabra la senadora Marta Lucía Micher Camarena. Buenas tardes. Gracias, Presidenta. Miren, a mí me parece extraordinaria la reserva que ha presentado el senador Insunza, pero yo mantengo mi voto en abstención. Yo no creo en sanciones, en unas leyes punitivas. Castigos, castigos, más penas, más penas, más penas, cuando el tema es muy distinto. Personalmente se los digo, así no se va a resolver el tema de los delitos ambientales. No se va a resolver metiendo más a la cárcel, porque vamos a meter a la cárcel a la gente pobre, que es la que más está en contacto con la naturaleza. Entiendo lo de la extracción, entiendo por supuesto el comercio ilegal, pero en este país se declararon zonas naturales protegidas, casi todo el país, en el sexenio de Felipe Calderón. Y puentes y lugares de acceso no podían construirse porque era zona natural o verde protegida. Y los derechos humanos, adiós, que te vaya bien. Yo creo que esta no es la verdadera solución. Respeto al verde y a todos las que han presentado esta iniciativa, pero aumentando penas no es como vamos a prevenir estos delitos ambientales. Sin embargo, quiero hablar a favor de la reserva que ha presentado el senador, porque sí es cierto, cuando es para la sobrevivencia, cuando es porque no un uso y costumbre, sino porque no tienen acceso ni a la energía, ni a la luz, ni al agua, ni a nada, evidentemente tienen que hacer uso de los recursos naturales. Y me parece que la reserva es bienvenida. Le felicito al senador, además habla por experiencia propia, pero yo también hablo por experiencia propia. En el noreste de Guanajuato, todavía un cerro al que se tiene que llegar y caminar para poder librar el río Laja en Jichú, todavía es zona natural protegida y no han dejado que la gente instale un pinchurriento camino para poder pasar a otra comunidad. Ya se está estudiando el tema. Pero así se ha hecho en todo el país y yo personalmente creo que no es la mejor medida lo que estamos votando. Por su atención, muchísimas gracias.
A continuación tiene el uso de la palabra la senadora Verónica Camino. Gracias, presidenta. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros. Saludo y celebro esta reserva que ha hecho el senador Insunza, que me parece igual muy buena, pero hace falta algo más. Y yo le diría a los promoventes, a las senadoras y senadores del Partido Verde, pues ¿qué va a pasar con la cocina tradicional? Es mi primera pregunta. En Yucatán hacemos pan a base de leña y para hacer pan podría decirse es una necesidad básica, pero no, al final se hace en un horno de leña que es para la venta. Entonces, el tema también es la cocina tradicional y las panaderías de leña. Los pibes que tanto le gustan a la gente, los tamales, se hacen en hornos con leña. Son, de hecho, los más caros, los mejores, los más ricos. Entonces, así como está descrito esto, y me permiten, lo voy a leer. No cometen el delito en el caso de las fracciones, primera, segunda y tercera, el párrafo primero, las personas campesinas, ejidatarias, comuneras o que habiten en el medio rural cuando las conductas descritas se realicen para la satisfacción de sus necesidades básicas. En Mérida hay hornos de leña y no está catalogado como una zona rural, es una zona urbana, pero es una costumbre y es una tradición de la cocina yucateca. Bueno, no solo la cocina yucateca, me atrevo a decir de todo el sureste. Entonces yo quisiera pedirles, antes de que votáramos y diéramos un voto en contra, porque yo estoy dispuesta a votar esta parte en contra, pero quisiera una salida. Quisiera que pudieran buscar las palabras necesarias para poner aquí y proteger nuestra comida tradicional o la forma de hacer nuestra comida tradicional, porque la gente cuando sale a leñar puede recoger leña del piso de árboles caídos o puede cortar. Entonces, cuando están trasladando los atados de la madera, de los troncos, ¿cuántos pueden trasladar? ¿Hasta cuánto se va a considerar una necesidad básica? Creo que mi pregunta, mi duda y mi petición es legítima, al igual que muchas personas. Y me atrevo a decir que mis compañeras y mis compañeros senadores del sureste, bueno, ya de todo México. Entonces, quisiera pedirles que busquemos una salida, que busquemos una redacción que pueda proteger a estas personas en el caso de la cocina tradicional y en los usos y costumbres, no solamente de los pueblos originarios o los pueblos rurales, sino también de las zonas urbanas de los estados, que cuidamos y trabajamos en cuidar nuestros usos y costumbres y principalmente, por supuesto, en el caso de Yucatán, nuestra gastronomía, que es lo que hoy nos pone en el centro de muchos ojos en el mundo. Yo espero que se pueda ver una respuesta o que podamos hacer algo en este momento y de no poderse, pues expresaría mi voto en contra porque no desearía que a ninguna persona por hacer pan de leña en un horno, pues no lo dejen el día de mañana, porque entonces tendrían también un serio problema en Yucatán. Muchísimas gracias, es cuanto. Sí, bueno, tiene que dejar su propuesta por escrito para que podamos proceder al trámite. Yo la dejé abierta, presidenta, porque si no yo pondría aquí incluir cocina tradicional. El proponente Insunza acepta la propuesta. Acepta la propuesta. Consulte la secretaria si acepta que se incorpore la propuesta de la senadora Camino. Consulto a la Asamblea si… A ver, perdón, el senador, sí, disculpe, Clemente Castañeda. Si me permite intervenir en el punto, presidenta. Sí, tiene la palabra, senador. Lo voy a hacer desde aquí, si me lo permite, para poder consultar la reserva que ha propuesto el senador Insunza. Y hago la intervención a manera de pregunta, más de técnica legislativa, porque a partir de esto nos surge alguna preocupación. El artículo 418 dice: se impondrán las penas previstas en este artículo al que ilícitamente realice alguna de las siguientes conductas fuera de una zona urbana.
Me voy a la fracción 3. Al que realice actividad de ocupación, invasión o cambio de uso de suelo en cualquier tipo de terreno forestal, se impondrá pena de 2 a 10 años de prisión y de 1,000 a 5,000 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización. Y después, justo en la reserva a la que se había referido, dice: no cometen el delito en el caso de las fracciones 1, 2 y 3. La 3 es la que acabo de leer. Párrafo primero: las personas campesinas, ejidatarias comuneras o que habiten en el medio rural cuando las conductas descritas se realicen para la satisfacción de sus necesidades básicas. Es decir, yo entiendo la argumentación y la justificación cuando se trata de hacerse de insumos para corresponder al ejemplo que ponía usted y construir sus casas. Pero cuando se trata específicamente de ocupación, invasión o cambio de uso de suelo, ¿qué sucede, senador? La pregunta genuina es: ¿no estamos abriendo la puerta a la comisión de un ilícito? Pregunto genuinamente, con la finalidad de que la redacción no deje lugar a dudas. Esa sería mi pregunta y lo aludo para a ver si nos proporciona una respuesta. Senador Enrique Insunza. Creo que el texto de la reserva es absolutamente claro. Se trata de evitar criminalizar a las personas más humildes, más pobres de este país, a los campesinos, a los comuneros, a los ejidatarios, que nadie como ellos cuidan el monte, cuidan los bosques, porque de ellos han tenido el sustento de sus vidas. Se trata de garantizar que no se tipifica delito cuando un campesino, un ejidatario, un habitante del medio rural se ve la necesidad de cortar un árbol para levantar una choza o para atizar la hornilla, la lumbre, para hacerse los alimentos o para hornear el pan, como decía la senadora Camino Farjat. Y sí, a lo mejor usted es del medio urbano, senador Clemente Castañeda, y estas cosas le parecen lejanas, pero muchos campesinos en los altos de Sinaloa y de muchos estados como Oaxaca o Chiapas hacen su roza, buscan alguna parte del cerro o de la loma y ahí buscan una zona, un pedacito donde pueden sembrar su maíz, muchas veces maíz nativo o sus calabazas de las que se alimentan. Pues esas ocupaciones no deben estar penalizadas tampoco cuando son para satisfacer una necesidad básica. Ese es el sentido de la reserva. El senador Eric Iván tiene la palabra. Gracias, presidenta. Me parece a mí que el tema y en el tecnicismo no es menor y eso es muy importante al momento de tejer un tipo penal como el que estamos discutiendo. Hay que entender que en el artículo 418 se comienza el tipo penal señalando al que ilícitamente, es la primer condición, al que actúa en contra de la ley o fuera de la ley. Y vienen las descripciones de la fracción primera, la fracción segunda y la fracción tercera, que desde mi punto de vista de entrada, creo que también les falta la descripción en el tipo penal para sacar a estos casos que son excluyentes de responsabilidad. De modo tal que ni la fracción 1, ni la fracción 3 se salvan aún en el caso de la propuesta que bien hace el senador Insunza. Y voy a explicarme en algunos casos muy específicos. Ya se ha dicho cuando se trata de necesidades básicas, pero también hay ocasiones, y quien más o menos conoce un poco el tema de las áreas forestales debe de saber
que en ocasiones las autoridades, derivado de a veces que se infestan los árboles de determinadas plagas, las mismas autoridades marcan los árboles para que sean los propios campesinos, los propios ejidatarios o las personas que ocupan o habitan ese lugar para talar esos árboles para evitar también que se propague. Entonces, yo estoy entendiendo también, por otro lado, el espíritu que se está buscando para evitar también que esto se convierta en una puerta trasera y se esté buscando alguna justificación que no es la correcta ni la debida, y consecuentemente eso sea para aprovecharse de un ilícito. De modo tal que me parece a mí que la fracción 1, la fracción 2 y la fracción 3, con la propuesta que se hace, debería de tener 2 párrafos. El primero, el que ya está, y el segundo, algo que permita que la excluyente responsabilidad sea total y absoluta. No hay interpretación del Ministerio Público, no hay interpretación de las autoridades forestales, no hay interpretación de las autoridades municipales, porque si no, ahí vamos a entrar en una discusión y nadie se va a salvar de esta situación. Es un tema de interpretación. Y yo propondría, simplemente es una propuesta, sé que usted lo ha comentado, que habrá que hacerla llegar por escrito, que el segundo párrafo después de la propuesta del senador Insunza sea que estos delitos se tendrán, en todo caso, con estas condiciones, estos sujetos y las calidades de las conductas que se describen, ser revisadas desde el punto de vista de la excluyente responsabilidad que ya que el Código Penal ya establece por sí sola las reglas de cuándo ocurren las excluyentes de responsabilidad. Ese sería, de mi parte, alguna reflexión que hago con todo comedimiento a la Asamblea. Muchas gracias. Consulte a la Asamblea, Secretaría, por favor, consulte a la Asamblea si se acepta que se incorpore el párrafo, los promoventes del Partido Verde. Que se regrese. Sonido, por favor, en el escaño de la senadora Corona Nakamura. Muchas gracias, presidenta. No nos confundamos. En este debate se ha insinuado que la reforma podría confundir o criminalizar a las personas que realizan actividades de la vida diaria ordinarias. Nada más alejado de la realidad. Esta reforma no va dirigida a quienes cocinan en sus hogares o a quienes hacen uso normal de la tierra para subsistir, ni a quienes desarrollan actividades básicas en su comunidad. Esta reforma está dirigida con absoluta precisión a quienes incendian cerros para expandir plantaciones de aguacate o agave, incendian terrenos para el cártel inmobiliario, a quienes talan indiscriminadamente para abrir paso a desarrollos inmobiliarios ilegales, a quienes contaminan ríos enteros con sustancias tóxicas para maximizar ganancias, a quienes trafican especies silvestres como si fueran mercancías desechables y a quienes destruyen las áreas naturales protegidas, territorios que pertenecen a la nación, sin el más mínimo respeto por la vida o la ley. No nos confundamos, aquí no estamos discutiendo la actividad cotidiana de la ciudadanía. Estamos enfrentando un problema grave, estructural y en crecimiento, el crimen ambiental. ¿Quieren que los tratemos como pétalos de rosa? ¿O cuántos de los que están aquí de senadores están inmiscuidos? Hoy la devastación de bosques y selvas no es producto de acciones domésticas, es impulsada por grupos económicos y delictivos que operan con maquinaria, con violencia, con fuego y con intereses inmobiliarios. Quien provoca un incendio en un terreno para sembrar aguacate no es un ciudadano común, es parte de una cadena que destruye ecosistemas completos, desplaza comunidades y altera ciclos hidrológicos que afectan a regiones enteras. Quien tala sin permiso para construir desarrollos inmobiliarios no es un vecino
buscando mejorar su hogar o para poner leña. Es parte de un mercado ilegal que ha hecho del suelo una mercancía y de los bosques un obstáculo que quiere quitar. México enfrenta un problema ambiental que no amerita ni admite medias tintas. Si no actuamos ahora y no establecemos plenas ejemplares, si no cerramos los espacios de impunidad, seguiremos perdiendo ríos, montañas, especies y comunidades. Esta reforma es necesaria, proporcional y justa. Protege a quienes aman y cuidan la tierra, no a quienes los quieren acabar. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias. Consulte la Secretaría, la Asamblea, si acepta que se incorpore el texto que planteó la senadora Verónica Camino al texto que plantea el senador Insunza. Es de incorporarse. No, es que ver el lectura. Porque le puedo hacer adhesiones. ¿Cómo quedaría? Presidenta, voy a dar lectura al párrafo. ¿Cómo quedaría? ¿Cómo quedaría? No cometen el delito en el caso de las fracciones primera, segunda y tercera, párrafo primero, las personas campesinas, ejidatarias, comuneras o que habiten en el medio rural cuando las conductas descritas se realicen para la satisfacción de sus necesidades básicas. Y el agregado sería, y tratándose de la cocina tradicional en los diferentes estados de la República. Esas palabras son las que se agregarían de parte de la senadora. Consulto a la Asamblea en votación económica, si es de aceptarse, que se incorpore el texto agregado por la senadora Camino Farjat. Quien esté por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Adelante, Presidenta. Como ven, existe amplio debate con relación a este tema. A ver, todavía no se ha votado, entonces se está discutiendo nada más con calma y vamos a escuchar las diferentes propuestas. A ver, el senador Anaya, ¿cuál es la consulta? ¿O la senadora Mayuli? ¿Quién de los dos? Mayuli. Presidenta, nada más para conocer bien sobre el procedimiento que estamos llevando. Se votó en lo general y evidentemente hay una reserva del senador Insunza. En la discusión de la reserva se subió la senadora Verónica para hacer igual unas ciertas consideraciones. Entonces, nada más para precisar en qué parte del procedimiento legislativo nos encontramos, toda vez que la reserva que está a discusión es la presentada por el senador Insunza. Entiéndase que desde hace minutos atrás se cerró la presentación de reservas que se hace al momento de que se somete a votación en lo general. Entonces, para tener la claridad y sobre todo que el documento, con independencia de que lo lea el secretario, no lo tenemos en las pantallas y creo que es para mayor claridad tener el documento a la vista de la Asamblea para que sepamos bien cuál es el planteamiento que está haciendo la senadora Verónica y, en segundo, cuál es el procedimiento que estará llevando la Asamblea para tener claro cómo vamos a tomar la decisión. ¿Es cuánto? Sí, a ver, la reserva está ya en las pantallas, la pueden revisar ustedes desde que se inició la discusión. La propuesta es así, está una reserva que presentó el senador Insunza, que está formalizada y que está en un documento y que la tienen ustedes y la pueden revisar en la pantalla. La propuesta es, si se le agrega el agregado, ahora sí que redundante, si se le agrega lo que plantea
la senadora Camino, que como ustedes ya escucharon, le dio lectura a la Secretaría, y si no lo acepta, entonces votamos la propuesta del senador Insunza. Así sería. Hay otro, Jorge Carlos. No están de acuerdo. Entonces, a ver, Jorge Carlos Ramírez Marín. Gracias, presidenta. Para abundar sobre el procedimiento que estamos llevando a cabo. Se abrió a discusión la reserva presentada por el senador Insunza. Nosotros queremos subrayar como proponentes: uno, jamás ha sido de ninguna manera la intención del Partido Verde criminalizar ni a los campesinos, ni a los ejidatarios, ni a los comuneros, ni al panadero del pueblo, ni a la señora que hace la cocina tradicional. Pero si alguien tiene un parador turístico con un asador que va a consumir toneladas de leña, tendrá que acreditar que es leña legal y que ha adquirido por un medio lícito. Esa es la intención de la iniciativa. La deja suficientemente clara la reserva presentada por el senador Insunza. Pero aún más, si dicen, pero también aquellas que se dediquen a la cocina tradicional, pues lo que abunda no daña, así es que no tiene ningún efecto. ¿Puede presentarse esa modificación en este momento? A mi juicio sí, está abierta a discusión y por lo tanto puede tener modificaciones la reserva original. Así es que solamente dejamos constancia que nosotros apoyaremos la reserva original, que no tenemos inconveniente en que diga también las cocineras tradicionales, porque nunca ha sido la intención del Partido Verde criminalizar a esas personas, sino a aquellas que van a utilizar árboles sanos de manera industrial, van a obtener un provecho y van a dejar un daño al medio ambiente. Es cuanto. A ver, entendemos que esa no es la intención, pero sí puede haber una interpretación y por esa razón se está planteando este agregado y esta reserva. Eso es lo que comprendemos. Ahora, pidió la palabra el senador Anaya y posteriormente el senador Manuel Huerta, pero vamos desmenuzando para que podamos llegar a la conclusión adecuada. Adelante, senador. Anaya. Sonido en el escaño del senador. Gracias, presidenta. Si me permite una moción de orden. Sí, adelante. Presidenta, esto ya es un absoluto desaseo legislativo. Se cerró el registro de las reservas. Subió el senador Insunza, con todo derecho, a presentar la reserva que en tiempo y forma había presentado. No puede ni una oradora ni un orador, en uso de la palabra, modificar una reserva que fue presentada por otro legislador. Entonces, de forma, es un despropósito lo que están haciendo. Pero segundo, si no hay acuerdo en el asunto, regresen este asunto a comisiones, que se discuta, que se analice, no legislemos sobre las rodillas y al vapor en algo que no está generando consenso. Nosotros no estamos de acuerdo en que se viole el procedimiento y que presenten una reserva fuera de tiempo, o mejor dicho, que modifiquen la reserva de otro legislador. Nuestra sugerencia sería que encontremos un mecanismo, entiendo que está votado en lo general, pero hay muchísimos artículos reservados, pues que el asunto se regrese a comisiones y hagamos algo bien hecho. Es cuanto, presidenta. De ninguna manera le voy a aceptar que diga que hay un desaseo, en primer lugar. En segundo lugar, tampoco ningún despropósito. Aquí lo que se están discutiendo son las reservas que presentó el senador Insunza. No estamos reservando ningún otro artículo, sino que en la discusión del senador justamente se está planteando una adición
a uno de los artículos que se está discutiendo en este momento. Eso es lo que estamos discutiendo y lo que está reservado. A continuación tiene el uso de la palabra el senador Manuel Huerta. Sí, presidenta, buenas. Yo creo que el senador Ramírez planteó muy bien el tema, porque desde las comisiones lo discutimos, ahí en el acuerdo que se tuvo previo, iba en este sentido de encontrar una redacción de una reserva, como se planteó, que permitiera lo que nunca fue la intención, y tal vez ahí se dio este desaguisado de querer pensar que la iniciativa iba a generar una interpretación del origen de criminalizar por parte de la iniciativa. Creo, y porque me consta que el Verde no lo planteó así, la iniciativa criminalizadora, sino para resolver un problema a partir de los delitos ambientales. ¿Puede hablar más fuerte porque no le escucho? En concreto, lo que planteo, que ya pasemos a votar la reserva en los términos que usted lo está planteando, para que corra rápido el trámite a la Cámara de Diputados y pueda resolverse esta ley que le urge a los mexicanos. Muchas gracias. El senador Corral. Gracias, presidenta. Nosotros estamos de acuerdo con la reserva presentada por el senador Enrique Insunza y con la adición que en la discusión de la reserva ha presentado la senadora Verónica Camino. Precisamente para eso se da en el proceso legislativo la discusión de una reserva, para saber si se admite, si se admiten sus términos, se modifica, se agrega, se amplía, y eso es lo que estamos haciendo. No se está violando el procedimiento legislativo. Pero además esta mañana, presidenta, en la reunión de la Comisión de Justicia, quedamos en generar un grupo de trabajo para dar cauce a una inquietud válida. No que se dijera, porque nunca ha sido la intención de los iniciadores ni los promoventes criminalizar ni a los campesinos, ni a los comuneros, ni a los ejidatarios. Lo que se busca es acotar el riesgo amplio de una interpretación que a quienes poseen la tierra como campesinos o tienen acreditado su régimen de comuneros o de ejidatarios, no los vaya a sancionar la legislación en términos tan estrictos y severos como están planteados. Incluso debo decir que desde la mañana el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México aceptó el enfoque de esta reserva, porque simple y sencillamente coincide que debemos de proteger a los campesinos, a los comuneros y a los ejidatarios. Y ahora se agregan formas tradicionales de cocina que también están ampliamente acreditadas en los usos y costumbres de quienes manejan el bosque o el área rural. Entonces, ya no hay más discusión, en realidad estamos todos de acuerdo. Si hubo alguna interpretación, expresión que pensó o supuso una criminalización, ni es idea de los promoventes y menos de los dictaminadores. Estamos claros, no es idea de los promoventes y por lo tanto solicito que se lleve a cabo la votación en esos términos si se acepta la adición de lo que está proponiendo la senadora Verónica Camino. ¿Con qué objeto? Solo, presidenta, para hacerle una pregunta a usted respecto de este precedente que marcará. Cuando haya entonces una reserva, esta reserva durante la discusión va a poder ser modificada a propuesta de otro legislador. ¿Ese precedente quedaría para otros temas? Mi pregunta es directamente a usted para que quede claro, no solo en esta votación, sino que dé constancia para otras discusiones. Gracias, presidente. Muchas gracias, senador, pero esta no es una incorporación que esté haciendo yo, es una práctica parlamentaria, pero le agradezco que tenga yo la autoría. Continuemos, senador.
Con gusto, Presidenta. Voy a consultar a la Asamblea si se admite que la propuesta de la senadora Verónica Camino Fajardo se adicione a la reserva presentada por el senador Enrique Insunza. A ver, ya me dijo que si estoy de acuerdo con que así se va a hacer en las consecutivas propuestas que se hagan dentro de este Senado. Desde luego que sí, sí se admite a discusión, desde luego, y por eso lo estamos poniendo a consulta. El artículo no se ha votado todavía, por eso está reservado el artículo. No se ha votado. A ver, compañeros, con base en que estamos discutiendo la reserva, con base en eso, pues estamos discutiendo la reserva y por tanto no se ha votado. Y entonces, si no se ha votado, lo vamos a votar ahorita. A ver, senador Ramírez Marín. Creo que la confusión se está dando en este sentido. Presenta la reserva un senador, hay una discusión, la discusión enriquece esa reserva, pero efectivamente el que la tiene que aceptar es el promovente de la reserva. Él es simplemente el que tiene que decir si acepta que su reserva quede modificada en los términos que se han presentado, se somete a la Asamblea y se toma ya en cuenta en el dictamen. A ver, senador Insunza, sonido en el escaño. Acepto la modificación, el añadido absolutamente pertinente que hace la senadora Verónica Camino Fajardo. Ahora le pregunto a los senadores y a las senadoras si aceptan que se lleve a cabo el trámite. A ver, senadora Anaya, está muy participativo el día de hoy. Eso es exactamente lo que estábamos planteando, Presidenta. Es simplemente respetar particularmente el 202. Si la reserva es del senador, no puede otra legisladora, otro legislador venir a modificar la reserva. Pero pues ustedes solamente lo escuchan cuando la voz viene del oficialismo, pero es exactamente lo que estábamos planteando. ¿Es cuánto? Aquí los oficialistas somos todos, porque ustedes también forman parte del oficialismo de esta Cámara de Senadores y Senadoras como grupo parlamentario, el oficialismo de la oposición. Voy a consultar a la Asamblea si se admite que la propuesta de la senadora Camino Fajardo se adicione a las reservas presentadas por el senador Enrique Insunza, una vez que él lo ha aceptado. De ser aprobada, se consultará nuevamente si estas modificaciones se incorporan al dictamen y finalmente votaríamos nominalmente los artículos con las modificaciones aprobadas por la Asamblea. De no aceptarse la propuesta de la senadora Camino Fajardo, votaremos las propuestas del senador Insunza en los términos originales. Proceda a la Secretaría. Con gusto, Presidenta. Y gracias por su participación. Consulto a la Asamblea en votación económica si se admite la propuesta de la senadora Camino Fajardo para que sea incorporada al texto del último párrafo del artículo 418 del senador Insunza. Quien esté por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quien esté por la negativa, a favor de levantar la mano.
Quienes se abstengan, a favor de levantar la mano. Sí se acepta la propuesta de la senadora Camino Farjat, señora presidenta. Muchas gracias. En consecuencia, consulte ahora la Secretaría, la Asamblea en votación económica si se aprueban las propuestas de modificación del senador Insunza con la adición de la senadora Camino. Consulto a la Asamblea en votación económica si se aprueban las reservas del senador Insunza con la adición que presentó la senadora Camino. Quien esté por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quien esté por la negativa, a favor de levantar la mano. Quienes se abstengan, a favor de levantar la mano. Sí se aprueba la reserva, señora presidenta. Una vez agotada la presentación de las reservas, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del reglamento del Senado para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico por 3 minutos para recoger la votación nominal de los artículos 178, 180, 187, 188, 414, 417, 418, 419, 419 bis, 420, 420 ter, 420 cuater y 421 del proyecto de decreto con las modificaciones aceptadas. Pregunto a las y los senadores si falta alguien de emitir su voto. Sigue abierto el sistema.
Una vez que ha transcurrido el tiempo indicado por la Presidencia, ciérrese el sistema electrónico. Señora Presidenta, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 100 votos, de los cuales 52 votos fueron a favor, 0 votos en contra y 48 abstenciones. En consecuencia, quedan aprobados los artículos 178, 180, 187, 188, 414, 417, 418, 419, 419 bis, 420, 420 ter, 420 quater y 421 del proyecto de decreto con las modificaciones aceptadas. Por tanto, está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Código Penal Federal en materia de delitos contra el ambiente y la gestión ambiental. Se devuelve a la Cámara de Diputados para los efectos de la fracción E del artículo 72 constitucional.